¿Quién es el Hijo? Bueno, es necesario iniciar con una afirmación. El hecho de que no creamos en la Trinidad y que refutemos, ¿verdad?, la Trinidad no significa que neguemos la existencia del Padre, del Hijo de Dios, Jesucristo, y la existencia del Espíritu Santo. No, eso no lo negamos, lo afirmamos rotundamente. Entonces, ¿qué es lo que no creemos? Bueno, lo que no creemos es lo que postula el dogma trinitario. Que sean tres dioses, que sean consustanciales, coeternos, que sean iguales. Porque el dogma de la Trinidad enseña que Cristo tiene dos naturalezas. Una de ellas, una de esas naturalezas, es de la misma naturaleza del Padre, lo que se denomina con el término homoousios, de tal manera que la Trinidad consistía en términos platónicos, porque recordemos que la Trinidad tiene su origen en la filosofía griega y parte de algunos términos platónicos, por ejemplo, en ousia, que enseña con respecto a ese término platónico la Trinidad. Bueno, que la Trinidad se compone de una eusia en tres hipóstasis, fíjate bien. Es decir, en palabras más claras, un ser en tres personas y que las tres personas son un mismo ser. Entonces, esto es lo que nosotros no postulamos, ¿verdad? No es que no creamos en el Padre, ni en el Hijo, ni en el Espíritu Santo. Claro que creemos en ello. Afirmamos, ¿verdad? Rotundamente y creemos. Lo que no creemos es lo que postula el dogma trinitario, ¿verdad? Hay que dejar sentada esa base. Bien, imaginemos lo que está diciendo el Señor aquí. No puedo hacer nada por mí mismo. Entonces, si Él fuera el mismo Dios, no se expresaría de esta manera, sino que el Señor está hablando como aquel que recibe algo del Padre. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Por qué el Hijo no puede hacer nada por sí mismo? Porque lo que Él recibió, lo recibió de su Padre. Toda potestad, dijo, me es dada en los cielos y en la tierra. Decir que lo que el Hijo tenía, lo recibió del Padre. Y todo lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo. Porque fíjate qué importante, esta relación se mantiene en toda la Escritura, el Hijo y el Padre. Imagínate lo que postula el dogma de la Trinidad, que dice que el Hijo es de la misma sustancia del Padre. Y vamos a entender esto, vamos a hacer un paréntesis aquí, un alto también, porque cuando el dogma de la Trinidad postula que el Hijo es de la misma sustancia del Padre, ¿qué está diciendo? ¿O qué quiere dar a entender el dogma? Está tomando esa palabra griega, ousia, que se tradujo en latín como sustancia. Pero la definición de ousia significa esencia o ser. Es decir, es el ser. Entonces, la Trinidad postula que la Trinidad consiste en una ousia, en una esencia, y tres personas distintas. Es decir, que esas tres personas participan o son un mismo ser. Es decir, si miramos la postura del Padre y del Hijo, estamos diciendo que el Hijo es el mismo ser que el Padre. Y caemos en un error. Es tan fácil como comprender eh, la condición humana. Por ejemplo, cada uno de nosotros fuimos engendrados por nuestro Padre. Tenemos un Padre que nos engendró, hablando humanamente, la naturaleza humana. Fuimos engendrados por un Padre. Ese Padre, eh, podemos decirlo en cierta forma, por esa unión entre Él y nuestra madre, nosotros fuimos engendrados. Ahora, nacimos. Ahora te pregunto, ¿nosotros somos el mismo ser que nuestro Padre?
Naturalmente que no. No somos el mismo ser que nuestro Padre. Sí somos descendencia de nuestro Padre. Sí podemos decir, llevamos en nuestra sangre su sangre, llevamos su sangre, pero no somos su ser. Es decir, para que lo entendamos, no somos de su misma sustancia, ¿verdad? Aunque llevamos sus genes, aunque llevamos su sangre, eso no nos capacita para decir yo soy el mismo ser que mi padre. Es decir, yo soy mi padre me engendró y yo soy mi padre. Entonces yo soy hijo y también soy padre. Y a la vez soy el padre del hijo. Es un enredo, ¿verdad? La Trinidad. Pero para que entendamos ese término sustancia, sustancia es esencia, es decir, el hijo, dicen, es el mismo ser que el padre. Pero el Señor está diciendo, de cierto os digo, y lo remarca, fíjate, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Juan 14:28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Los que defienden la divinidad de Cristo dicen que aquí se está refiriendo a que el Padre es mayor en gloria y no en naturaleza. Pero Jesús está dejando en claro la superioridad del Padre al considerarse su Hijo y su enviado. En ninguna parte de la Escritura Jesús se considera como el mismo Dios. Él deja clara su postura. Él deja claro cómo Él se autodefine. Él se considera el enviado de Dios y el Hijo de Dios. Hasta allí. Él en ningún momento dice, yo soy el Padre, yo soy Dios, el creador de todas las cosas. Yo fui el que creé todo. No, 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 no. Cuidado, ¿verdad? Nunca afirma tales cosas el Señor. Bien. Y aquí hay un punto muy importante. Juan 20:17. Mi Dios y vuestro Dios. Fíjate lo que dice este texto, muy importante. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjate bien. No me toquéis cuando resucita y las mujeres lo encuentran, o más bien él las encuentra, las mujeres, y quieren, pues, en la emoción, ¿verdad?, tocar al maestro. El Señor dice, no me toquéis, porque subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjate, este texto es contundente, ya que la mayoría de los comentaristas bíblicos no hacen mención de este versículo, como que lo saltan, ¿verdad? En donde Jesús está declarando de una manera firme y de una manera clara, después de que Él resucita, fíjate, declara que va a subir a su Padre y a su Dios. Y para que no haya duda, dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Verdad? Entonces, si Jesús considera al Padre como su Dios y los defensores de la divinidad de Jesús dicen que el Padre es Dios, fíjate bien, los defensores de la Trinidad y de la divinidad de Jesús, de la cristología, dicen que el Hijo es Dios, que el Padre también es Dios. Entonces, si aplicamos esta lógica, estamos diciendo que el Padre considera al Hijo como su Dios también, pues ambos son Dios en una misma sustancia, es decir, son el mismo ser, indivisible, coeterno, consustanciales. Nosotros podemos arguir que entonces que Dios tiene un Dios también, porque el Señor está diciendo, si el Hijo es Dios, como dice Agustín de Hipona, si el Hijo es Dios
Y el Hijo está diciendo, subo a mi Dios y a vuestro Dios, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Quiere decir que el Hijo que es Dios también tiene un Dios. Y si el Padre es Dios, el Padre también tiene un Dios que es el Hijo. Es que es un enredo, ¿verdad? La Trinidad tremendo, un enredo tremendo. Pero bueno, sigamos adelante. Porque el Señor Jesús no usurpó el lugar de Dios. Dice Filipenses capítulo 2:15, fíjate. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este texto es, según la Reina Valera, versión 1909, ¿verdad? Es la antigua, antes de 1960. Pero aquí hay unos detalles muy importantes porque explica o toma algunas frases más apropiadas para explicar, ¿verdad? Lo que vivió el Señor Jesucristo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, aquí hay detalles importantes que vamos a ir considerando, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. No, no, no. Entonces, aquí hay un detalle importante. Vamos a pararnos un poco en forma de Dios, porque no es lo mismo ser en forma de Dios que ser Dios, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Porque si Jesús es Dios en sustancia, es decir, si Jesús es el mismo ser que el Padre, no diría en forma, porque forma significa figura, apariencia, silueta, ¿verdad? La forma de Dios, y eso lo vimos en el primer video, cómo se le aplica el término a los jueces porque están en lugar de Dios, o sea, están en cierta forma representando, pero es una forma simplemente en la que ellos se conducen, no que ellos sean Dios, no, 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 cuidado, sino que están en representación, ¿verdad? No son de la misma sustancia. Entonces, cuando el apóstol está diciendo, siendo en forma de Dios, está dando claramente que el Hijo no es de la misma sustancia, es decir, no es la misma esencia, porque si no diría el cual siendo Dios, o siendo de la sustancia de Dios, o siendo de la esencia de Dios, pero no, aquí está utilizando el verbo o la palabra, mejor dicho, siendo en forma de Dios, ¿verdad? Y otra palabra dice, no tuvo por usurpación, es decir, el Señor no quiso como Satanás, ¿verdad? Que quiso usurpar el lugar de Dios. Entonces, si el Hijo fuera el mismo Padre, es decir, si analizáramos al Hijo conforme a la visión de la Trinidad, del dogma trinitario, en que son tres personas distintas, pero una sola esencia, una sola uosis, una sola sustancia, entonces no hay razón lógica para que el Hijo quiera usurpar el lugar de su Padre, porque al fin y al cabo son un mismo ser. No puede haber usurpación o sea, no puedo yo mismo usurparme a mí mismo. No puede el Hijo usurparse a sí mismo. Entonces, no concuerda, ¿verdad? Por eso dice, no tuvo por usurpación, y ahí viene otra palabra importante, ser igual a Dios, ¿verdad? Porque tampoco diría esa frase, tampoco diría igual a Dios, ya que la palabra griega que se utiliza para denotar igual define cosas que son en exactitud, en tamaño, en cantidad, en cualidad, en carácter, en número, pero nunca igual va a ser la misma sustancia. Nunca. Porque podemos tener dos balones iguales,
son iguales. Están hechos del mismo material, dice. Sí, están hechos del mismo material, pero nunca los dos balones pueden ser un solo balón. Nunca pueden ser. Es ilógico, es incomprensible. Fíjate, hasta que pueden estar hechos del mismo material, pero nunca van a ser un mismo ser. Perdona el ejemplo, quizás tan burdo el ejemplo, pero es para que entendamos, ¿verdad? Con esos ejemplos quizás tan burdos podemos tratar de entender o de sacar, ¿verdad? Tanta confusión en el dogma de la Trinidad y sacar de esa confusión, sacar la luz, que es lo que nos va a dar el conocimiento de Dios. Si el Hijo no es Dios, ¿qué gloria tenía? Porque algo es claro, el Señor tenía una gloria. Y vamos a considerar la exaltación del Hijo, ¿verdad? Fíjate qué importante, porque el hecho de que el Señor Jesucristo no sea Dios, esto no significa que no tenga una gloria. Cristo alcanzó una gloria y una honra que ninguna otra criatura ha alcanzado ni podrá alcanzar jamás, porque al Señor se le concedió el honor de ser adorado, privilegio único del Padre, y que se le confiere solo al Hijo por su obediencia, a nadie más, solo al Hijo de Dios. Entonces es una gloria que tiene el Hijo de Dios que ningún otro ser va a ostentar. Le dio un nombre, dice que sobre todo nombre, bueno, ahorita lo vamos a leer, pero quiero que leamos primero Juan 5:23, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Porque son dos dioses? No. ¿Porque son un mismo Dios? No tendría sentido. No tendría sentido que el Señor o el Espíritu de Dios dijera que todos honren al Hijo como honran al Padre. Está hablando de dos honras, ¿verdad? Mas, sin embargo, está hablando de que al Hijo también se le debe honrar. Hay un texto, no lo vamos a ver, eso lo vamos a ver más adelante en otro programa, pero cuando introduce, dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, el versículo no me lo tengo de memoria, pero dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Lo introduce y manda el Señor que el Hijo sea adorado, ¿verdad? Entonces, la exaltación del Hijo por su obediencia perfecta, como dice Filipenses 2:9, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Lo exalta, porque Él no se compara, Él no toma, no nos siendo en forma de Dios, es decir, teniendo esa silueta, esa figura, esa forma, no la sustancia, porque acuérdate que el Señor es juez y rey, ¿verdad? Tiene la forma, pero no la sustancia, cuidado. Entonces Dios le da ese honor, le da el más alto honor que se le puede dar a una criatura y que no se le va a dar, solamente se la confiere al Hijo. Y hay una buena pregunta. Si el Hijo es en esencia Dios, ¿por qué Dios, el Padre, manda a los ángeles que le adoren? Si el Hijo, según el dogma de la Trinidad, es el mismo Dios. Son preguntas, preguntas, preguntas.